Vamos a trabajar la simultaneidad de miradas, la interacción cognitiva, la construcción cooperativa del conocimiento, y justamente lo vamos a trabajar con cuadros de pintores latinoamericanos. En realidad, si ustedes ven acá, esto es un cuadro puntillista, Silla Acerat, de Mejía Vives, y entonces le voy contando un poco porque conocer nuestras pinturas y nuestros pintores es conocernos también a nosotros mismos. Ustedes recuerden que desde los griegos hasta aquí, lo estético tiene un gran contenido ético. Entonces, si nosotros no amamos estos colores, estos rostros, difícilmente podemos comprender lo que intentamos. Está muy bajo, más bajo, sí. Podemos comprender lo que vamos a ver. Este autor, Mejía Vides, es un salvadoreño, y que justamente lo que están haciendo las mujeres es cortar el café. Y fíjense, como buen investigador cualitativo, muchos de estos pintores en realidad tratan de trabajar con los contextos, con las situaciones. Si ustedes ven al fondo hay un volcán, y lo que está marcando esta pintura es que el café surge en determinadas condiciones ambientales. Por eso el volcán del fondo, por la altura en que está, digamos, en que se corta el café. Primera reflexión. Algunas cosas, algunas cuestiones, le pido si tapo a alguien que me diga, por favor, algunas cuestiones las vamos a ver juntos, ¿no? Es decir, primera reflexión, vamos a hacer un camino epistemológico. Lo que les quiero comentar, que yo no soy epistemóloga, ni soy filósofa, y la mayor parte de las cuestiones que yo estoy avanzando aquí con ustedes, les voy a, algunas cosas las comentó recién Patricia, sobre algunas de esas cosas yo seguí avanzando, tienen que ver con la investigación empírica. Es decir, a diferencia de los filósofos que se sientan a reflexionar y filosofar, los investigadores, sobre todo los investigadores cualitativos, nos encontramos con problemas en el campo de investigación. Y son esos problemas que nos encontramos en el campo de investigación los que nos llevan a plantearnos problemas epistemológicos. Entonces, primera reflexión, la epistemología tradicional no se originó en estas necesidades. Cuando digo tradicional es la epistemología con la que trabajamos habitualmente. Necesidades que tenemos nosotros en las ciencias sociales, que tienen que ver con conocer a las personas, a sus situaciones, a las relaciones y procesos, y la forma en que las interacciones sociales mueven a esos procesos. Porque los procesos sociales son la consecuencia de acciones. No hay cuestiones climáticas en los procesos sociales. No hay tormentas, no hay, digamos, todo lo que tiene que ver con climas que nos mueven a la acción, sino que hay acción que mueve a las situaciones y a las interacciones. Entonces, de alguna vez, las ciencias sociales exigen por su idiosincrasia, exigen que nos hagamos otra pregunta. La mayor parte de lo que está en interrogante lo vamos a leer juntos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de continuar aproximándose al mundo social recurriendo al modelo de relaciones causales necesarias e ineludibles propuestos por las ciencias naturales? Si ustedes lo piensan, la mayor parte de nuestro conocimiento está basado en las cuestiones ineludibles, necesarias que plantean las leyes de las ciencias naturales. Si no fuese así, nosotros no verificaríamos teoría. No generalizaríamos, porque estamos pensando a la sociedad como la naturaleza. De esto vamos a seguir tratando, digamos, a medida que avanzamos. Lo que están escuchando es la Moza Donosa, 3 canciones argentinas de Ginastera, y justamente la Moza Donosa, ahora en este contexto explicarlo de la Moza Donosa es difícil, porque la música argentina es, digamos, de alguna manera siempre tuvo la discusión si universalismo o nacionalismo. Los músicos argentinos por lo general tomaron pautas estéticas universales, pero melodías, armonías, digamos, de la música nacional. Y justamente la Moza Donosa tiene el estereotipo de la mujer. Es dulce, es dinámica, es gentil, es agraciada, es sutil, ¿se entiende? ¿Y dónde está la Moza Donosa? Está entre el viejo boyero y el gaucho matrero. Es decir, la mujer está en todos hombros. Y cuando ustedes quieran las tonalidades musicales son bajas tonalidad musical para la Moza Donosa y altas tonalidades musicales para el gaucho matrero y el viejo boyero, que tenía que ver con la idea, el estereotipo de mujer
en la música argentina. Bueno, así vamos a ir contando algunas cosas a medida que avanzamos en toda la exposición. Otros interrogantes que vamos a leer también juntos es, ¿no habrá que distinguir el proceso de conocimiento de las ciencias sociales de otras ciencias que manipulan recursos simbólicos sin abrevar del conocimiento de ellos? Nosotros abrevamos del conocimiento de las personas, pero la física, la química, de alguna manera abrevan, pero no manipulan, pero no abrevan el conocimiento de otros. Eso diferencia las ciencias sociales. ¿Aceptaríamos formas de conocer distintas que nos permitan advertir que la comprensión por parte de aquellos con quienes interactuamos acerca de lo social, lo cultural, puede coincidir, oponerse o superar nuestra propia comprensión? En general, el sujeto que conoce, considera que conoce y que conoce más que otros, aunque les va a preguntar a ellos para tener información. ¿Qué pasa cuando nuestro conocimiento no coincide con el de ellos? Es más, lo supera. ¿Aceptamos ese conocimiento? Fíjense ustedes que estos interrogantes suponen también reflexión que tenemos que hacer nosotros durante el trabajo de campo. Habitualmente nosotros no aceptamos que otros conozcan más que nosotros. Entonces, por lo general, imponemos nuestro conocimiento sobre el de otros. Estamos conociendo, y acá vienen algunas cosas un poco duras para nosotros en la reflexión, ¿estamos conociendo o estamos sometiendo a otros si restringimos la posibilidad de que con sus experiencias, gestos, emisiones, silencios, cuestionen los presupuestos epistemológicos, teóricos, metodológicos, mediante los cuales intentamos conocer y conocerlos? Es decir, ¿qué hacemos durante el proceso de conocimiento? ¿Sometemos o damos libertad a los otros? Fíjense que ustedes, por lo general, preguntan a los alumnos, ¿es estructurada la entrevista? ¿Es abierta la entrevista? ¿Entiende? Bueno, son opciones. Las opciones epistemológicas que estamos haciendo acá son opciones éticas, no solamente son epistemológicas. Ahí estamos. Bueno, me gustaría que se conmuevan, porque dice este autor Kidman, es un autor ecuatoriano, siglo pasado, mediados del siglo pasado. Este es un esclavo que ha sido azotado, y él lo que intenta hacer, como los indigenistas, que vamos a ver otros después, es reivindicar la identidad, nativa de los pueblos originarios de América Latina. Cuando yo pensaba en traerles esta pintura de Kidman, fíjense que están el hombre azotado, esclavizado, lastimado, y sin embargo la humanidad representa, con las máscaras de inmolación, la humanidad que no reacciona, la humanidad que mira. Entonces yo les pregunto, ¿cuántas veces pasan ustedes por cerca de una persona azotada, lastimada, herida, humillada, y se pone la máscara de inmolación y continúa su camino? Entonces, he traído estos pintores porque de alguna manera me parece que también que estos autores nos permiten reflexionar sobre la propia actividad de investigación. Bueno, entonces nos encontramos con que hay formas de conocer vedadas. Es decir, hay formas de conocer que permanecen ignoradas, acalladas. Es decir, por un lado se niegan los avances de esas formas de conocer y por otro lado se niegan los límites de nuestro propio conocimiento para conocer de la manera que hubiésemos conocido sin esas formas vedadas. Entonces, de alguna manera, este proceso de vedar las formas de conocimiento se prolongará mientras se admite que algunos conservan el lenguaje, el poder, la palabra, la voz autorizada, para decir qué es conocimiento. Y esa voz, ese lenguaje, esa palabra son todos juntos la llave que corporiza, ¿no es cierto?, la validez. ¿Qué es la validez del conocimiento científico? Depende. ¿Y de qué depende la validez del conocimiento científico? De cuestiones de poder. Afortunadamente en esta universidad tenemos la posibilidad de cambiar las reglas del conocimiento científico y cuestionar el poder que hasta ahora ha dicho que es conocimiento válido. Y nosotros podemos no estar de acuerdo. Y con esa, además de determinarse la puerta de la validez, también se determina qué se conoce, cómo se conoce y para quién se conoce. Porque ustedes saben que siempre el conocimiento tiene un sentido, tiene una orientación. Entonces, esas formas de conocer vedadas, de alguna manera,
para recuperarla, requieran, esto es lo que yo los estoy invitando a ustedes a hacer juntos acá, para recuperar esa forma de conocer vedadas hay que hacer una descolonización, una ruptura, una revisión, una objeción epistemológica. Cuando digo epistemológica es de las reglas de justificación del conocimiento producido, de la relación del sujeto que conoce y aquello que está siendo conocido. Entonces, descolonizar, romper, revisar epistemológicamente y formular nuevas propuestas. ¿Para qué nuevas propuestas? Propuestas que admitan la pluralidad de epistemologías como expresión de multiplicidad de culturas, cosmogonías, formas de hacer y estar en el mundo. Acá escuchábamos a los compañeros cantando. Eso es una cosmogonía. El folclore ha sido nuestra forma de ser y estar en el mundo. Sin embargo, en algunos momentos el folclore ha sido rechazado, ha sido negado, ha sido cuestionado, ha sido olvidado, y es una forma de estar en el mundo, que agradezco mucho que hayamos podido escuchar a los compañeros. Entonces, ¿qué tenemos? Muchos mundos, diversos mundos que coexisten y de alguna manera y que tienen distintos, que está sustentado en distintas formas de creencias. Esos mundos, de alguna, tienen respecto a los actores la condición de que establecen cuáles son sus causalidades. Para algunas cosmogonías, el mundo trascendente es un mundo más. Y las causalidades trascendentes son parte de las causalidades. Cuando hacemos análisis narrativo, nos encontramos con que el mundo trascendente es un mundo donde las causalidades son atribuidas a aspectos que quizás no son visibles para la evidencia común, pero son, digamos, son creencias propias de las personas que atribuyen esa causalidad. Si no hubiese sido por la oración de la noche, mi hijo no estaría acá con nosotros. Se salvó, estoy hablando de textos reales, ¿no? Mi hijo se salvó porque se lo entregué a Dios. La Virgen se me apareció y me dijo que no vaya, ¿me entienden? Todas esas causalidades trascendentes, ¿qué pasa con nosotros? Y nosotros las negamos, porque no las podemos poner en nuestros textos. Entonces estamos negando los mundos de otros. Y al negar los mundos de otros, estamos tergiversando su identidad. Son formas de dominación, de alguna manera, ¿no? Acá tenemos las manos. Kidman es el pintor de las manos. El cuadro anterior se llamaba, tiene que ver con la hora oscura, y este tiene que ver con mirada hacia el sur. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué? Porque justamente el sur, nuestro sur, nosotros, hemos conocido siempre con formas vedadas. Se nos ha expropiado de nuestra forma de conocer y no tenemos hasta ahora una epistemología propia. Entonces, estamos atados. ¿Y por qué estamos atados? Todos tenemos que publicar en revistas de investigación científica con alto impacto, pero las revistas de alto impacto no aceptan las cosmogonías de los pueblos originarios. Y en gran parte es nuestra responsabilidad, porque no buscamos formas de mostrar las evidencias. A ver si me explico. Entonces, yo los invito a que pongamos en el mundo otras cosmogonías y que las defendamos, ¿eh? Por eso un poco, que no es que yo los quiero impresionar, es que yo pienso que muchas veces hemos trabajado con imágenes que no son las imágenes que tienen que ver con América, son imágenes que tienen que ver especialmente con Europa, y bueno, vamos a ver cómo eso nos va a producir algunas consecuencias a nivel del conocimiento. Por eso yo los invito a pasar por estos distintos momentos. Va a ser un poco largo, pero yo los invito porque es un proceso. Primero tenemos que pasar, esto es el proceso, primero tenemos que pasar del qué al quién. Después tenemos que hacer un trabajo interno y reflexivo. Después tenemos que optar por un rostro. Después tenemos que nos tenemos que abandonar a los otros o a la otra. Después tenemos que revisar los presupuestos teóricos. Después tenemos que liberarlos del peso de la teoría. Después tenemos que hacer posible la interacción cognitiva. Construir conocimiento cooperativamente, reconocer la simultaneidad de miradas y encarnar todos estos momentos en el proceso de investigación. Y me dicen, tengo que decir, esto es imposible. Es imposible si lo queremos imposible. Pero todo esto, los colonizadores lo hicieron al revés con nosotros. Y por eso pensamos como pensamos. Si ustedes ven esto y lo invierten, hacer de el quién un qué, no hacer un trabajo externo y no reflexivo,
optar por el propio rostro, el del colonizador y no del otro. No sé si se entiende. Ellos también lo hicieron. La mayor parte de las epistemologías hacen este trabajo, pero sin un contenido ético. Entonces el otro no aparece, y el que aparece es el sujeto que está conociendo. Entonces yo los invito a que hagamos este recorrido. Espero que no nos lleve demasiado tiempo. Bueno. Entonces primero pasar del qué al quién. Entonces, fíjense, como contaba perfectamente Patricia, la persona situada es el núcleo de investigación cualitativa, persona en situación tiene distinta condición ontológica. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a verificar teorías que identifican a la identidad de la persona con la situación en la que nace. ¿Se entienden? Sobre todo las teorías materialistas. Entonces, terminamos identificando situación con persona. En la epistemología del sujeto conocido produce una ruptura ontológica, ya habíamos comentado, hay una identidad esencial y una existencial, con lo cual la identidad del ser humano es múltiple. Esto no tiene nada que ver con la filosofía aristotélica. Nosotros somos y no somos al mismo tiempo. Somos al mismo tiempo existenciales y somos al mismo tiempo iguales. Justamente la tolerancia supone aceptar al mismo tiempo la igualdad y la diferencia. Entonces, en la epistemología del sujeto conocente, con sus distintos paradigmas, el que conoce situado, como la persona, como nosotros situados también. Pero cuando conoce, usa los recursos cognitivos con los que cuenta. Yo siempre comento el caso de Freud. Freud generalizó la teoría porque los recursos cognitivos que tenía en el momento en que elaboró su teoría eran los del positivismo en la medicina. Si él hubiese tenido el paradigma interpretativo como nosotros pusimos en el mundo hace ya muchos años, no hubiese trabajado de esa manera, sino que hubiese dicho, como decimos nosotros hoy, a partir de los casos no se puede generalizar. Pero usó, no se lo podemos criticar, usó los contextos cognitivos de referencia que tenía en ese momento. Por eso, atención, que eso nos va a llevar a la validez o no de las teorías. Acá tenemos un cuadro para que descanse un poco. Tenemos un cuadro de un pintor argentino, nacido en Temple y Buenos Aires. Y fíjense, acá también tenemos persona, se llama personaje, y situación. Solamente que, así como otros autores pasan por distintos momentos, por ejemplo, ya vamos a ver Goya Samanín, ya le voy a contar enseguida por qué momentos pasa. Fadul pasa por el momento de los naranjas, el momento de los grises, el momento de los verdes y los celestes, se los voy a mostrar. Y el problema que está teniendo, miren que esto lo pinta en el 60 y pico, después tenemos algunos del 76, el problema de la incomunicación, el problema de la soledad, el problema de la utopía porque es una soledad expectante. Entonces, para que no se desesperan, también algunos autores pintan, pero la soledad la pintan con una esperanza hacia adelante, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos y fundamentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos? La epistemología del sujeto conocido, entonces reniega del dualismo epistemológico, la separación entre sujeto y objeto, cuestiona la distancia entre quién conoce y quién es conocido. ¿Pero por qué? Porque si yo tengo la misma identidad que el otro que estoy conociendo, no puedo separarme del otro cuando conozco. Si parte de mí es parte de él, compartimos la misma dignidad. Reemplaza el qué por el quién, postura la interacción cognitiva, es decir, donde dos sujetos iguales producen conocimiento conjuntamente, y la metaepistemología supone, digamos, la coexistencia de epistemologías, la del sujeto conocente, que es, ustedes cuando verifican teorías, están trabajando con la epistemología del sujeto conocente porque están a partir del sujeto que conoce. Los filósofos, los historiadores trabajan a partir de sujetos conocentes. La mayor parte de los antropólogos también, salvo que tengan, digamos, paradigmas interpretativos o constructivistas. Acá tenemos, fíjense que Fadul, ven que estamos en otras etapas, las naranjas con los verdes, el blanco significa pureza, y tenemos distintos horizontes, el horizonte del árbol, el horizonte de la figura y el horizonte espacial de las moles detrás. Esto es un poco para que ustedes vean cómo la intensidad del color abre los horizontes. Entonces, en América Latina tenemos horizontes cerrados, pero también tenemos posibilidades de horizontes abiertos. Por eso, digamos, es necesario hacer un trabajo interno y reflexivo. ¿Cómo se hace un trabajo interno y reflexivo? Quizás este proceso, ahora lo estamos explicando,
Pero cuando uno hace investigación y está muy condicionada a sí mismo para reconocer al otro, este trabajo termina siendo espontáneo. Trabajo interno reflexivo, evitar conocer a la persona apelando nada más que a la observación, porque hay otra forma de evidencia. Y las formas de evidencia subjetivas son ciertas formas de evidencia a que los sujetos tienen un acceso privilegiado. Revisar los presupuestos sobre el conocimiento válido, sobre quién produce el conocimiento y quién evalúa el conocimiento. Habitualmente nosotros, cuando somos evaluados, consideramos que el que nos evalúa, sabe. Pero a veces su conocimiento no coincide con las fuentes de conocimiento que nosotros aportamos, sobre todo si ese conocimiento viene de otras personas de las que abrevamos, ¿no? No hay que definir los términos de la interacción. Yo hago una entrevista, una historia de vida, una historia de familia, yo tengo que dejar que los términos de la interacción se vayan modificando interactivamente, porque si yo los fijo, en realidad, yo estoy condicionando la capacidad de producir conocimiento de ambos sujetos de la interacción. Guayasamín. Guayasamín, autor ecuatoriano, tiene un museo maravilloso que lo pueden ver, pues está en la web, se llama La Capilla del Hombre. Él decía que todos tenían capilla, todos los dioses, pero el ser humano no tenía capilla. Entonces él con toda su obra hizo la Capilla del Hombre. Bueno, él se llama Guayasamín, no sé, porque dice que es indio, y es indio, y en realidad él recorre América Latina porque dice que no encuentra en el modelo europeo fuentes para su producción, digamos, pictórica, y entonces él va recorriendo América Latina y habla de distintas edades, la edad del llanto, en su pintura, era del llanto, era de la ira, era de la ternura. Entonces, así como veíamos en Fadul los distintos colores, estos autores también tienen estos momentos. Fíjense, se llama Borrasca en Azul y ahora vamos a empezar a ver rostros, porque la investigación cualitativa se cuestiona el rostro, busca conocer el rostro. ¿Y saben lo que dice Guayasamín? Cuando yo empiezo a pintar, es lo mismo que cuando nosotros nos encontramos con alguien en el campo de investigación, en la investigación. Cuando empiezo a pintar, yo no sé qué espíritu tiene la persona. A medida que su rostro surge, lo pinto con rojo, lo pinto con azul, lo pinto con amarillo, con verde, porque surge. Bueno, eso es lo que nos debería pasar a nosotros cuando hacemos investigación, que ese rostro vaya surgiendo a medida que vamos trabajando. Entonces, digamos, en el trabajo interno y reflexivo tenemos que preguntarnos, digamos, si lo que nosotros creemos acerca de las personas sienten y piensan, es lo que las personas sienten y piensan. La mayor parte de nosotros vamos con presupuestos a acercarnos a los demás. Entonces, muchas veces nos encontramos que nuestro conocimiento es limitado y no nos abrimos a lo insondable e inabarcable de las perspectivas, desafíos que se expanden frente a nosotros. Y ese desafío es abrirse a la captación de la total dignidad. Es decir, cosa que no es fácil, porque justamente las categorías conceptuales previas nos permiten, digamos, nos impiden esa captación de la total dignidad. Acá tenemos que optar por un rostro, y es algo que, esto yo vine trabajando con esto últimamente. Fíjense, el rostro del otro ajeno frente al rostro del otro propio. Cuando se observa al otro o a la otra desde uno mismo, ¿cierto? Acá, aplicándole nuestras nociones, conceptos, categorías, le estamos haciendo algo, le estamos imponiendo nuestro mismo rostro. Al imponerle nuestro mismo rostro, estamos privándola, expropiándoles de su otredad y con ello de su identidad. Es decir, piensen que lo hacemos habitualmente, es un trabajador, y no sabemos si es un trabajador, es una jefa de hogar, es una madre soltera. Todas esas categorías que usamos son a partir de nosotros mismos, no a partir de los otros. Entonces, cuando miramos a través de nosotros mismos a esos otros, lo que estamos haciendo es nada más que, en vez de descubrir su rostro, ese rostro que descubrimos es el reflejo de nuestro propio rostro. Entonces, ese nuestro rostro
no es nada más que la máscara de un rostro ajeno. En realidad, ¿por qué? Porque nuestras miradas son construidas con múltiples miradas de distintos orígenes. Si ustedes dicen, ¿qué es la mirada del otro ajeno? Yo les recomiendo hagan una cosa bien pragmática. Tomen trabajos de investigación en ciencias sociales de nuestro país y miren la bibliografía. Y se van a dar cuenta que la mayor parte de la construcción del rostro de los otros es la construcción del rostro ajeno. ¿Qué es esto del rostro ajeno? Está construido no solamente con miradas de otros, ¿no? Pienso en el Capital Social de Bourdieu, de como loca con eso, porque siempre aparecen siempre. O fíjense ustedes que, no sé, los pobres de Francia, los CESDEF, o los Borbones de Italia no son los nuestros, ni tampoco los hombres de Londres, porque son otras historias, otras familias, otras situaciones económicas y sociales. Entonces, el rostro ajeno es ajeno porque lo captamos con las miradas que ya tenemos previas en nosotros mismos, y también es ajeno por otra razón. Miren qué hermosa la santiagueña de Molari. Mujer santiagueña de Molari, Escuela Espartaco, con Carpani y Sánchez. Acuérdense que hicieron un manifiesto extraordinario y ellos dijeron no al colonialismo cultural. Bueno, me hablabas de eso hoy. No al colonialismo cultural, nosotros tenemos que hacer al revés. En vez de usar un modelo universal para imponerlo en nuestra pintura, nosotros tenemos que hacer la pintura a partir de lo que vemos y a partir de lo que vemos construir un modelo universal. Es decir, diría Molari, hay que construir en términos nuestros, ¿no? Miren la mirada de la mujer santiagueña. Entonces, ese rostro es ajeno, decíamos, el rostro con el que miramos, es ajeno, porque, digamos, porque lo construimos con las miradas de otros, y es ajeno porque ese rostro con el que nos mimetizamos no fue dibujado incorporando las miradas de los otros. Yo acá no tengo ninguna mujer de Molari, lamentablemente, ¿me entienden? Porque la universidad todavía mucha gente no llegó todavía a la universidad, no porque la universidad sea privativa o tenga las puertas cerradas, pero sin embargo todavía no nos encontramos con que esos rostros están incorporados. Entonces, ¿qué pasa? Ese rostro no está incorporando los rostros que se nos presentan cotidianamente, no aquí posiblemente, pero sí en la calle, sí en algunas tareas que no son las mejores tareas. Por eso es tan importante que la universidad sea como esta universidad que trata de abrir sus puertas para que todos los rostros estén presentes, ¿no? Entonces, en realidad, ese rostro se diseña con los que se suponía que podían decir algo sobre la realidad. ¿Y quiénes decían qué rostros se elegían? Y los que tenían el poder de decir qué es el conocimiento. Entonces, justamente, algunos tienen esa capacidad y justamente esa mirada sesgada, reducida o nubilada se reproduce una y otra vez. Es decir, nosotros terminamos viendo el mundo a través de la mirada sesgada de algunos pocos que construyeron a los otros, a los que conocemos habitualmente. Entonces, en realidad, esa mirada cada vez es más sesgada, el conocimiento es más reducido, es más estático, y lo que impide es que los rostros nuestros, de los latinoamericanos, vean la luz. Es decir, nosotros no incorporamos esos rostros al universo del conocimiento científico, llamado científico, ¿eh? El conocimiento científico es una más de las posibles, entre las posibles formas de conocer. Miren qué hermoso, Camilo Egas, rostro de indio y rostro de indio. Camilo Egas es uno de los padres de la pintura indigenista en América Latina, y él lo que quería no tenía tanto la dimensión crítica como puede tener Molari o como puede tener Kidman, sino más bien en lo que quería es mostrar la dignidad del indígena. Y fíjense en que uso una palabra, la hidalguía. En vez de poner la hidalguía en el nombre del conquistador, del genocida, poner hidalguía en el rostro. Entonces usa sus colores, sus rasgos, los contextos en los que están. Díganme una cosa, ¿cuántas veces ustedes vieron estos rostros en una pantalla de la universidad? Muy pocas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver qué rostros. La lectora del impresionismo, la creación de Miguel Ángel, los cobros de los griegos, son todos rostros europeos.
El arte, digamos, no sé, Naná de Manet, el balcón de Monet que tiene 3 burgueses muy bien puestos en el balcón, bueno, o el desayuno sobre la hierba, son todos rostros que son ajenos a nuestro propio rostro. Esos rostros también tienen una estética, y nosotros perseguimos la estética de esos rostros, ¿entienden? Y al perseguir la estética de esos rostros, nosotros excluimos los rostros diferentes, y ahí está la discriminación de que hablábamos hoy. Entonces, bueno, si quienes investigan, realizan trabajos comunitarios, colectivos, imponen su propia perspectiva y mirada sobre los actores participantes, se desconocen, se niegan las perspectivas de sus actores. Se ignoran los límites de la propia orientación. La mayor parte de nosotros trabajamos aproximadamente con 3, 4 o 5 teorías y nada más. Teorías que se repitan. Y justamente lo que sucede es que se reproduce una forma de conocimiento en la recolección e interpretación de los datos y de alguna manera difícilmente se puede dar cuenta de las particularidades de los contextos y de idiosincrasias de quienes los transforman. Nosotros no sabemos nada de eso, porque, perdón, no es que no sabamos, lo podemos saber. No es que no produzcamos conocimiento, pero estamos produciendo un conocimiento sesgado, no lo hacemos a partir del conocimiento de los actores sociales con los que trabajamos. Habitualmente, esto no quiere decir que siempre sea así. Acá tenemos otro rostro de Goya Samín. A veces se lo tendría que dejar ahí, irme y nada más, porque con esto dice más que todo lo que yo pueda decir. Bueno, entonces acá les pregunto, las preguntas las leemos juntas. ¿Es posible comprender y explicar las acciones de los actores y los procesos en los cuales participan sin invocar las teorías creadas por ellos para dar sentido a sus acciones? Fíjense, si nosotros verificamos teoría, no recurro a las teorías de los actores sociales para dar sentido de sus acciones, sino que yo las explico a partir de las teorías previas que yo tengo presupuestas. Entonces, aunque hayamos consumido, absorbido las representaciones totalizantes acerca del hombre europeo moderno y sus posibilidades, ¿es posible considerar la historia como un proceso unificado y a la cultura como la realización de un modelo universal de humanidad? ¿Es posible? ¿Sí o no? No. Y sin embargo lo hacemos cotidianamente. Cuando nosotros verificamos una teoría y decimos que lo que pasó en el siglo XIX o pasó en el a mitad del siglo XIX o a principios del siglo XX es aplicable acá, estamos haciendo esto. Vemos a la historia como un proceso unificado y a la cultura como la realización de un modelo universal de humanidad. Es lo que hacemos cotidianamente. Quiero ser dura en esto, porque si hacemos eso, de alguna manera, hasta la utopía revolucionaria termina siendo conservadora, porque nos da alternativas. Bueno, entonces aprendimos a vernos, y esto me parece que con la imagen del colonizador, que el colonizador creó de nosotros, por oposición a su propia imagen. Es decir, el colonizador creó una imagen de nosotros, por oposición a su imagen, a la imagen que el colonizador tenía de sí. Es como la imagen que tenía Sarmiento del Facundo, más o menos una bestia, ¿no? Así la describe, ¿no? Bueno, y esas imágenes, o los griegos, los bárbaros y los griegos, ¿entienden? Esas imágenes se reproducen y se reproducen. Y nosotros tenemos que liberarnos de esas imágenes para desprendernos del rostro ajeno. Entonces, aprendimos a desconocernos haciendo nuestro un rostro que nos es ajeno. ¿Habían pensado alguna vez que tenían un rostro ajeno a sí mismos? Posiblemente el problema que tenemos es que la mayor parte de nuestras profesiones consiste en socializarnos con un rostro ajeno. Entonces es difícil que nos demos cuenta de eso. Acá tenemos una pintura de Camilo Gast, el salvadoreño, el mismo autor que Las cortadoras de café. Justamente en ese momento en el que se vivió una matanza terrible entre los militares y los poderes importantes de El Salvador, habían matado cientos y cientos de campesinas y de aborígenes. Entonces él pintó esta imagen de la India, de Panchimalco, justamente con todos sus atavíos, con todo lo que ella tiene sobre sí y con todo lo que significa su porte, su dignidad, es decir, como un respeto, una reivindicación
de la dignidad de los pueblos aborígenes. Usted sabe que los pueblos aborígenes se ha descubierto que son los únicos que desde siempre han cumplido las pautas de conservación de la naturaleza espontáneamente. ¿Por qué? Por la cosmogonía que ellos tienen. Es decir, el hombre es uno con la naturaleza. Entonces, la cosmogonía, sobre todo de los mayas en América Latina, es una cosmogonía protectora del universo, de la naturaleza. Entonces, es necesario abandonarse al otro, y entonces acá hay un pasaje del saber más al saber mejor. Fíjense que a ustedes esto les parecerá un poco lento, pero tenemos que desandar mucho camino para empezar a conocer diferente. Para construir una epistemología nueva hay que desandar, olvidar lo que ya sabemos. Entonces, digamos, conocer a una persona, sus emociones, sus percepciones, motivos, es predisponerse blandamente a que la persona se manifieste y hacer un gran esfuerzo para evitar poner en su boca las palabras del investigador y que después van a ser obra de su mano, porque es el investigador el que representa discursivamente a la persona con la que se encuentra. Entonces, uno de los mayores obstáculos que impiden el abandono al otro es el no reconocimiento de la igual dignidad. Entonces, en realidad, abandonarse al otro supone esta opción: pasar del saber más al imperativo del saber mejor. El saber más es el saber que vamos a ver, digamos que tiene que ver con la elección del conocimiento, y el saber mejor tiene que ver con la recuperación del rostro propio. La opción de un autosaberes va a depender de opciones epistemológicas, metodológicas, ontológicas. Acá tenemos un pintor brasileño que se llama Sarro, y justamente lo que yo les comentaba recién, él trata de generar una armonía de colores, de vibraciones, de estímulos visuales, donde hay una unión entre las personas y la tierra. Y fíjense en que acá lo importante es el movimiento de las manos y de los miembros, y el tamaño de las manos y de los miembros. ¿Saben por qué? Porque justamente en América Latina las manos, fíjense en Kidman que se les mostré, es la fuerza de trabajo, y las personas se reconocen por las manos, no por los rostros, habitualmente, como puede ser con la pintura de Caballete burguesa. Entonces, salvo algunas obras, no solamente, digamos, burguesas, sino también desde Tiziano, renacentista, que pasaba un poco lo mismo. Fíjense en, esto es Kidman, Carbonero se llama, fíjense en las mismas manos, les muestro las manos. Sería parte de otra representación, pero la importancia de las manos en la pintura de América Latina, porque justamente, ¿qué tienen? ¿Qué han sido? Explotados, dominados, exprimidos. Entonces, sus manos y su cuerpo tiene, digamos, el sabor de la dominación. Por eso, miren qué hermosura, se llama Guayamín, se llama Las manos de la protesta. Y es en una serie de las manos, y estas son las manos de la protesta. ¿No les incentiva todo esto? Esto no significa salir a la calle a protestar, no significa violencia, significa reflexión interior, un trabajo muy serio para ver cómo estamos viendo el mundo que nos rodea y qué podemos hacer respecto de esa mirada. Entonces, fíjense, del saber más al saber mejor, ¿qué significa? El saber más está ligado a la concepción evolucionista, de carácter progresivo y acumulativo del conocimiento. Es decir, si nosotros sabemos más, lo que tenemos que hacer necesariamente es verificar teoría, porque esa teoría está legitimada. Pero si yo quiero saber mejor, yo tengo que privilegiar la mirada del otro. Es decir, y esa mirada no se capta si no me abandono al otro. Es decir, y si no trato de construir cooperativamente el conocimiento. Solamente, digamos, construyo cooperativamente el conocimiento si abandono la mirada del otro ajeno y empiezo a construir a partir de la mirada del otro propio. Entonces, ¿qué necesitamos? Revisar los presupuestos teóricos. Esto les va a causar mucho dolor, porque por lo general cuando hablamos de la revisión de los presupuestos teóricos, en realidad, esto ya lo saben, yo lo uso mucho en mis clases, el proceso habitual es el proceso de teorías generales, hipótesis y observación a partir de las hipótesis.
Y eso es el proceso deductivo. Y el inductivo sería de hechos y observaciones hasta la teoría particular, no general. ¿Por qué lo pongo acá? Porque cada vez que estoy en la universidad tengo la obligación de recordar que por más que en la mayor parte de las universidades nacionales y de extranjeras se enseña metodología cualitativa, el modelo de investigación para las tesis es el modelo deductivo. Entonces, ahí está el fracaso de los doctorados y de los posgrados. Porque por reglamento, por lo que ustedes quieran, el modelo es deductivo, entonces estudian investigación cualitativa y cuando van al taller le dicen marco teórico, hipótesis, programa de trabajo, y no podemos tenerlo en la investigación cualitativa, avancemos. Yo lo tengo, me siento obligada por todos los problemas que tenemos con los talleres de tesis, porque justamente el proceso termina siendo deductivo. El proceso de saber más, no de saber mejor. El proceso de la mirada del otro ajeno, ¿se entiende? Por eso traje este gráfico acá nuevamente. Entonces, justamente acá nos planteamos un conjunto de preguntas sobre la validez de las teorías. ¿Se pueden analizar los distintos contextos históricos, culturales y sus actores apelando a un discurso teórico universal válido a priori? ¿Ustedes nunca pensaron que las teorías con las que trabajamos es un discurso universal válido a priori? Es así, es válido a priori. Después, la pretensión de validez a priori de las teorías consolidadas excluye las cosmogonías, teorías, formas de conocer aún no consideradas válidas, ¿no es cierto? No habría que revisar las condiciones de validez de las teorías, porque si realmente es válido a priori, yo estoy haciendo investigación empírica, tengo que revisar las condiciones de validez de las teorías. No sé si esto es muy complicado, pero tengo que invitarlos a que lo reflexionemos juntos. ¿Cuáles serían las condiciones de validez frente a la coexistencia de epistemologías, paradigmas, cosmogonías? ¿Entiende? ¿Cuáles son las condiciones de validez? Depende. Entonces, la universalidad de las teorías y el olvido de su carácter de situadas no supone entonces la opción por una forma de conocer. Y de alguna manera, si optamos por una forma de conocer, estamos contribuyendo con la expropiación de otra forma de conocer, de otros pueblos, de otras comunidades, de otros destinos. Nosotros estamos contribuyendo con la expropiación de la decisión libre de ciudades, pueblos, comunidades, de elegir qué destino quieren. Porque nosotros ya le elegimos cuál es el mejor destino. Yo sé que a muchas personas no les gusta esto. Miren, acá tenemos Gamajo Gutiérrez. No sé si alguno de ustedes fue a la feria de Simoca. Esto es Simoca. Eso se llama, es un pintor, un costumbrista. Lugano lo llamó el pintor nacional. Pero si ustedes lo pusieron en movimiento, encontrarían un montón de detalles, de colores, de actitudes, de ritos. Digamos, es casi como una pintura etnográfica. Fíjense ustedes, ¿qué teoría me puede a mí ayudar a comprender el movimiento de la feria de Simoca? Es un ejemplo, ¿no? Es un movimiento, si lo conocen, bueno, donde por lo general se trabaja mucho con el trueque, pero es para pasarnos mucho tiempo observando todo esto, pero fíjense cómo se nos diluyen la validez de las teorías. Entonces, yo acá propongo algunas condiciones de validez de las teorías. La validez de las teorías supone dos aspectos importantes. Están en situaciones marcadas que se crean en situaciones marcadas espacio-temporalmente y están arraigadas en contextos cognitivos de referencia. Es decir, las teorías no surgen para nada, por nada, surgen para dar respuesta a problemas sociales como la teoría de Comte, positivismo, la teoría de Marx, este materialismo histórico, nacieron para dar respuesta al problema de la revolución industrial. Así nacen las teorías. Entonces, de alguna manera, si esas teorías tienen un tiempo determinado y tienen están arraigadas en un contexto cognitivo de referencia, es decir, un conjunto de recursos cognitivos, hay que preguntar sobre la validez de las teorías, y si no es un ataque a la validez, universalizar las teorías y desarraigarlas. Entonces, si yo desarraigo las teorías de alguna manera y las universalizo, se ocultan las transformaciones y el dinamismo social. Y además se ocultan las regresiones, superaciones, movimientos internos al conocimiento científico.
¿Se entiende esto? Porque ¿qué pasa? Las tengo fijas a las teorías. Todo lo que está pasando acá nunca podría ser recogido por la teoría. ¿Entienden? Si estamos preguntándonos muchas más cosas que hasta ayer dimos por ciertas. Entonces ustedes quizás esto a uno lo desestabiliza, pero empieza a ver de otra manera lo que hasta ayer creía que no se podía ver, o que no se podía legitimar el conocimiento. Acá tenemos otro pintor, se llama López, que trabaja sobre un pueblo, domingo en el pueblo, también punticista. Él no quería denunciar nada, él solamente quería describir su pueblo, su contexto, etcétera, etcétera. No sé cuántos de ustedes conocen América Latina, pero yo les recomendaría que vayan a conocer todos los pueblos de América Latina para entender muchas de las cuestiones que a veces no podemos entender dichas teóricamente. Entonces, ¿cómo nos liberamos del peso de la teoría? Justamente, quien investiga, observa, tiene que ver qué función le otorga la teoría. Voy a ir un poco más rápido para que no se canse. ¿Y qué entiende por teoría? Y si el que investiga entiende por teoría a las teorías de los actores sociales, con las que explican los acontecimientos, los interpretan, dan sus versiones, muestran la convención de los sucesos, y de alguna manera el peso de la teoría determina quiénes conocen y quiénes están en condiciones de poder conocer. Entonces el peso de la teoría es muy importante en el proceso de conocimiento. De alguna manera, la mayor parte de las teorías excluyen de la denominación de teoría a la de los actores sociales. Como dicen los que saben, no podemos entender un proceso social sin entender cómo los actores sociales teorizan a ese proceso social. Pero claro, ¿cómo incorporamos si ya tenemos teorías que nos explican todos esos procesos? Bueno, esto Guayasamín, perdón, Kidman se llaman los guandos. ¿Vieron el pintor de las manos? Se llaman los guandos, que eran los cargadores de piedras. Y estos cargadores de piedras, con el peso de las piedras, morían muchísimas veces. Cargar piedras se empleaba antes de la conquista. Después de la conquista se abusó y se morían muchísimo los cargadores. Yo me veo a nosotros ahí, a los investigadores sociales. Somos guandos, porque en realidad, fíjense en todo lo que nos pesan las teorías. ¿Somos o no somos? Cuando no se sientan así, en realidad sentimos que nos pesa, y miren los ojos, estamos perdidos, seguimos, porque ¿cómo yo no voy a hacer? No tengo una perspectiva revolucionaria. ¿Cómo si el trabajador no trabaja yo no le voy a ver el alienado? ¿Cómo si las relaciones no son funcionales no voy a hablar del sistema? ¿Me entienden? Y seguimos como los guandos, cargados, y no vemos lo que nos rodea. Fíjense, por favor, esto, somos los guandos de las ciencias sociales. Entonces, fue toda mi intención de molestarlos, pero bueno, en realidad es para la reflexión. Por eso el peso de la teoría a la vez obstaculiza la posibilidad de crear teoría, determina los temas y problemas de investigación, restringe las que se presentan como alternativas de transformación de la sociedad. Porque claro, no tengo alternativas porque el cambio está en la teoría, la forma de cambio. Cercena la posibilidad de acceder con la interacción cognitiva y a partir de los datos a un conocimiento compartido, nuevo, innovador, construye al quién en un qué, pasivo, ¿no es cierto?, y priva de la posibilidad tanto del diálogo y la contribución y confrontación y cuestionamiento de quien, digamos, de un quién, que solamente un quién puede realizar. Si yo transformo el qué, como dice acá, en un quién, perdón, el quién en un qué, no hay diálogo, no hay confrontación, no hay cuestionamiento, por lo tanto no hay creación de teoría. Acá tenemos los cañeros de Molari, fíjense ustedes, tienen el mismo triángulo que podía haber tenido Leonardo en cuanto a la luz y en cuanto a la oscuridad de los rostros que están agobiados por el trabajo. Entonces, fíjense, el peso de la teoría, digamos que se le considera la teoría, puede constituirse una amenaza a la validez. ¿Cuándo son amenazas a la validez? ¿O cuándo las amenazas de la validez se dan por el peso de la teoría? Cuando empleo estrategias de recolección de datos cualitativas en diseños estructurados de verificación de teoría, lo que decíamos recién. Entonces, si yo
hago entrevistas, observación de campo. En un diseño estructurado de verificación de teoría, lo más pasible es que yo interprete mi observación con categorías teóricas. Amenaza la validez. Otra amenaza es cuando todo el proceso de investigación es cualitativa, pero en el momento de los datos yo doy evidencia cuantitativa, es decir, como si tuviese un correlato con digamos, con las relaciones con la naturaleza, es decir, la relación de correspondencia. La relación de correspondencia es el modelo de verdad, digamos, de la filosofía, es decir, hay un mundo exterior del cual yo tengo que dar evidencia. Entonces, con este peso de la teoría, la producción de conocimiento termina siendo una reproducción del conocimiento. Y de alguna manera, el peso de la teoría oculta lo nuevo. Y, digamos, impide ver la riqueza de los datos y las formas posibles de ser de las sociedades. Entonces, lo importante es hacer posible la interacción cognitiva. Vamos a ir rápido acá porque ustedes más o menos ya fuimos viendo. Entonces, en la interacción cognitiva, lo explicó muy bien acá Patricia, hay una relación de comunicación. Dos sujetos iguales en dignidad o iguales, digamos, esencialmente iguales, realizan aportes diferentes. Esos aportes diferentes tienen que ver con lo que han aprendido, cómo se han formado con su biografía, con lo que sería su identidad esencial. Entonces, esa común unión hace posible la comunicación. Si nosotros en la investigación no tenemos en cuenta los dos elementos, la común dignidad y la diferencia existencial, es muy difícil que haya interacción cognitiva o construcción cooperativa del conocimiento. Entonces, de una manera, solo es posible interacción cognitiva si que conoce, acepta el componente dignitario común del otro que está conociendo. Admite la capacidad de conocer y considera como legítimas sus formas de conocimiento. Cuando una persona me dice, afortunadamente yo veía visiones, se apagaban y se prendían, estoy diciendo textos reales, se prendían las velas, pero empecé a orar, y cuando oraba las velas se apagaban y yo sentía que mi espíritu resurgía. Para la señora, eso es su forma de conocer, es una forma de conocer espiritual. ¿Debería deslegitimarla porque no conoce como yo conozco? No, porque unas cosas que tiene que aprender el investigador es aprender cómo conoce aquel que está siendo conocido, si no, no lo puede comprender. Entonces, de una manera, si yo no hago esta interacción aceptando la igualdad y la diferencia al mismo tiempo, en realidad es muy difícil que los actores sociales se representan a sí mismos y exterioricen sus sentimientos, sus aspiraciones, etcétera, etcétera. Ahora tenemos otro cuadro de Fatul, miren ustedes, fecha gloriosa, tiene 76. No sé, los que son muy jóvenes no saben qué pasó en el 76, pero nosotros sí. Fíjense en que justamente ahí está el diálogo, está la confrontación, está la interacción, y un cielo como de esperanza, de superación, que son los azules de que yo le hablaba hace un rato a ustedes. Entonces, el diálogo es una condición de la interacción cognitiva. ¿El diálogo qué supone? Igualdad. Idéntica capacidad de conocer, de argumentar y de oponerse, ¿no es cierto? Y de alguna manera, esas formas, digamos, de producir conocimiento tienen que estar en condiciones de poder cuestionar el conocimiento que se acepta como válido. Entonces, de alguna manera, esas formas habitualmente válidas, llamadas válidas de conocer, lo que desconocen es lo que, diciendo con muy pocas palabras, son las nuevas formas de resistencia. Las nuevas formas de resistencia no están incorporadas en las grandes teorías. Entonces, la tentación es no considerarlos como resistencia, ¿se entienden? Sino como formas de consolidación del sistema capitalista, pero no, son nuevas formas de resistencia que generan aberturas a donde el sistema se puede llegar a cambiar. Entonces, ¿cómo se construye conocimiento cooperativamente? Exige que el sujeto conocido se manifieste integralmente, el sujeto conocente se abra a la conmoción que produce el sujeto conocido, de alguna manera, y cuando el sujeto conocente, nosotros, nos abrimos a la perfección, digamos, la percepción de todo ese otro ser que se manifiesta ante nosotros, empezamos a aprender cosas que jamás hubiésemos aprendido. Un día Antonio me dice,
Irene, yo no soy de la calle, yo estoy en la calle. Gracias a Antonio apareció la epistemología del sujeto conocido. Porque yo dije, yo no entendía, yo no sabía que había una diferencia entre el ser y estar. Y Antonio, esto es real, Antonio, que estaba en la calle, me enseñó que él estaba transitoriamente, biográficamente, existencialmente en la calle, pero no era esencialmente de la calle. Entonces, es así como si uno se abre, empieza a encontrar formas de conocer imprevistas, inusitadas, y es conocido, además uno conoce como es conocido por otros con los que interactúa. Diálogo de Malari, diálogo al atardecer. Fíjense ustedes que les pido, vayan, recuperen todo esto, vayan tranquilos, mírenlos, porque realmente esto se hace muy bien para pensar qué posibilidades abiertas tiene América Latina que todavía nosotros no hemos descubierto, ¿no? Y sin embargo la pintura, como diría la escuela crítica, la escuela de Frankfurt, voy a las grandes teorías acá, y diría que es bueno, ¿por qué, digamos, el arte subversivo? El arte subversivo en el sentido de que subvierte la realidad y lo ineludible de los llamados determinados procesos. Entonces hay que volver al arte cotidianamente, yo les diría. Entonces justamente, en realidad, la interacción cognitiva, la construcción cooperativa del conocimiento supone que no hay ningún conocimiento, ninguna jerarquización que suponga el derecho de unos por estar por sobre otros. Y de alguna manera desconociendo la igual dignidad. Puede haber diferencias existenciales, pero no hay diferencia a nivel de la dignidad humana. Entonces, de alguna manera, de la interacción cognitiva, lo que tenemos, para que sea posible, tenemos también que reconocer que hay ciertas formas válidas de conocer, pero que las formas de conocer con las que conocemos nosotros no es nada más que una forma válida entre otras formas de conocimiento, y al ser nada más que una de entre las formas de conocer, ese conocimiento que producimos no nos da derechos. Si nosotros no tenemos derecho a usar de cualquier manera el conocimiento de los que nos proveen las personas con las que interactuamos. Estamos terminando, ¿eh? Reconocer la simultaneidad de miradas, y acá esto es algo que me parece que viene a ser cambio de lo que es la epistemología. Es decir, en la interacción cognitiva, cuando nos estamos conociendo como acá, ahora mismo, hay dos procesos, dos miradas. La mirada que va del sujeto que está conociendo al sujeto que es conocido, y la que va del sujeto conocido al sujeto conociente. Es decir, fíjense ustedes, dos miradas, dos procesos. En esa interacción cognitiva, ambos sujetos comparten el mismo proceso de conocimiento, pero además tienen dos procesos distintos. Hay una interacción de miradas, hay una mutualidad, hay una reciprocidad de las miradas. Entonces, en ese proceso, ellos se conocen a otros, se conocen a sí mismos, son conocidos por otros y conocen cómo son conocidos. Todo eso pasa si permitimos esa posibilidad. Fíjense en que esto de la doble mirada de la interacción cognitiva no pasa solamente en el conocimiento científico, pasa en todo proceso de comunicación. Entonces, fíjense, el conocimiento científico centrado en la mirada del otro no es nada más que uno del sujeto conociente, no es nada más que una de las formas posibles de conocer. Lo que pasa que, como comentaba una colega, en realidad la mayor parte de las universidades hoy siguen pensando con el modelo del positivista y la metodología cuantitativa, pero les recuerdo, es nada más que una de las formas posibles de conocer. No hay que desecharla, todo lo contrario, sino hay que darse cuenta. Entonces, fíjense, en ese juego de miradas hay la mirada de un otro ajeno que se cruza con la mirada de un otro propio. Y conduce el interrogante acerca de cuál de esas miradas predomina entre nosotros, la del otro ajeno o la del otro propio. Entonces, presumo que en América Latina nos hemos mirado y nos miramos con la mirada del otro ajeno. Nos comprendemos con su razón y nos juzgamos con sus juicios. Vemos en quién estamos conociendo aquello que hemos aprendido a ver y o a ignorar de él o de ello, su juicio. Nos vemos con su mirada. Es decir, que nosotros solitos, sin que nadie nos manda, reproducimos las relaciones de dominación. Solitos al reproducir la mirada del otro ajeno.
fíjense que justamente este Guayamín en un momento de la ternura se llama amantes, y yo digo, realmente para conocer al otro íntegramente es imposible hacerlo sin amarlo. Amarlo como un igual. Por eso no me pareció mal traer la figura de los amantes cuando pensamos en el otro propio y el otro ajeno, y en todo proceso de amor uno hace al ajeno, lo hace propio, ¿no? En el sentido afectivo, no en el sentido posesivo. Entonces, en esos procesos, digamos, de la doble mirada, fíjense, tenemos que mirar también que esa mirada ajena que diferencia, separa, es menester cuestionarla, revisarla, para mostrar que esa mirada ajena es más lo que excluye que lo que incorpora. Es más lo que niega que lo que admite en nuestras identidades, relaciones, procesos, conflictos, movimientos, utopías. ¿Dónde están las utopías de América Latina en la mirada del otro ajeno? No van a estar nunca. Entonces, al reconocer las dos miradas, lo epistemológico deja de centrarse en el movimiento cognitivo del sujeto cognoscente y supone los dos movimientos. Es decir, al incorporar las dos miradas, cambiamos la noción de lo epistemológico. Lo epistemológico antes de hoy, de lo que estamos hablando hoy, era la mirada al sujeto conocente, al sujeto conocido. Hoy lo epistemológico no es tal si no incorpora las dos miradas. Porque si no estamos haciendo del sujeto activo que está en la interacción cognitiva un sujeto pasivo de la mirada del otro. Bueno, ya estamos terminando. Entonces, justamente a encarnar en el proceso, digamos, de investigación los distintos momentos. Acá, esto lo vamos a ver juntos porque así concluimos juntos. Las decisiones ilícitas en el proceso de investigación no son lineales. Depende de muchas cuestiones, depende de las biografías, trayectorias, compromisos del que investiga, del contexto social, depende si el investigador opta por reproducir las legitimidades o cuestionarlas. Atención, ¿qué hago yo? Si yo reproduzco las legitimidades, publico, me invitan a congresos, me invitan a todos lados. Si yo cuestiono las legitimidades, soy un marginal. ¿Entienden? ¿Y qué legitimidades? Tanto las legitimidades de las nuevas formas de conocer, como las legitimidades de los nuevos movimientos sociales. Es decir, de todos aquellos movimientos, organizaciones, cuestiones que ponen, digamos, en jaque a las formas llamadas de ser de la justicia y que las definen como injusticia. Entonces, si yo no cuestiono las legitimidades, posiblemente yo no contribuya con otras formas posibles de ser de la justicia. Cosecha de algodón, Molari. Miren qué hermosos rostros. ¿A ustedes no les da amor por esos rostros? ¿Saben por qué nos da amor? Aparte, porque los negamos cotidianamente. Y cuando vemos una señora con una bolsita por nuestras calles, decimos, la señora va a trabajar seguro a la vuelta de mi casa. ¿Me equivoco? Porque en nuestras sociedades las funciones están jerarquizadas por rostro. ¿Me equivoco? Es triste lo que digo, pero están jerarquizadas por rostro. Bueno, entonces, las decisiones, esto lo podemos ver juntos si quieren para ir terminando, las decisiones propias del proceso de investigación, de estudio, de trabajo colectivo, suponen una opción previa, latente en cada momento, es la que yo les propongo a ustedes. La de hacer del reconocimiento de la común dignidad de la persona humana la opción prioritaria, preferencial de la producción de conocimiento en las ciencias sociales. Es decir, en las ciencias sociales tenemos una opción prioritaria, el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Todos los distintos momentos de la investigación, los momentos de decisión, son secundarias. Así como, digamos, en los derechos humanos tiene la decisión prioritaria proteger a la persona humana, acá también. Porque si no lo hacemos, discriminamos, digamos, jerarquizamos, ponemos en el mundo de la vida, digamos, relaciones y estereotipos que no tendríamos que poner, etc. Como el de la moza donosa, por ejemplo. Bueno, fíjense que esa opción prioritaria tiene carácter ético y tiene relevantes consecuencias, desde la elección de la postura ontológica a la selección de estrategias de recolección de datos. ¿Qué estrategias voy a usar para no poner en juego la dignidad de la persona humana en el mercado? ¿Alguien podría decir que esos rostros son bellos? Me van a decir que sí, pero posiblemente en su corazón dirían que no, porque creo que ninguno de los que estamos acá presentes querríamos esos rostros. ¿Entiendes? Sí quisiéramos los rostros de Victoria's Secret,
y el talle de Victoria's Secret. ¿Por qué? Porque es un modelo de belleza. Y ese modelo de belleza excluye. Por eso yo le digo que esas consecuencias estéticas tienen determinantes éticos y estéticos al mismo tiempo. Bueno, entonces, por eso, ahora estamos haciendo un repaso. Las decisiones y si te hacen el proceso de investigación, entonces esas elecciones buscarán, entonces, pasar del qué al quién, realizar un trabajo interno y reflexivo, recuperar el rostro propio de los actores abandonándose a ellos, resistir a la mirada ajena de los aportes teóricos, reconocer la simultaneidad de miradas, renegar el peso de la teoría y transitar el camino inductivo para crear teoría en lugar de verificarla, promover la interacción cognitiva y producir cooperativamente conocimiento en lugar de reproducirlo y como consecuencia darle carácter dinámico y no estático al proceso de conocimiento, así como los resultados. Una gran, digamos, cuestión que está dentro de todo este proceso es ¿el conocimiento es estático o es dinámico? Mientras sigamos reproduciendo teorías, el conocimiento va a ser estático y por lo tanto va a ser reproductor no solamente de las formas de conocer, sino también de las formas de dominación. Si empezamos a cuestionarnos, el conocimiento puede llegar a ser dinámico, puede llegar a ser. Acá tenemos tierra, digamos, la energía de la Tierra, otro cuadro de Sarro. Bueno, entonces, quienes intentamos producir conocimiento, en el contexto latinoamericano tenemos la responsabilidad y el desafío de generar un conocimiento autónomo y auténtico, aprender a conocer como conoce y como nos conocen quienes participan en nuestras investigaciones, estudios, trabajos, recuperar mediante la construcción cooperativa del conocimiento la mirada propia de la que hemos sido privados, romper el velo que nos cubría los ojos y nos impedía ver más allá, aún a pesar y en desmedro de nosotros mismos. Entonces el proceso, digamos, de las decisiones en la investigación. Camilo Degas justamente habla de, le dejo un segundo esto, se llama Hombre sin hogar. Y yo estaba mirando esto y decía, pero caramba, esto es del año 30 y pico, no ha pasado nada. Yo tengo, todos los días camino, me encuentro las calles plenas de hombres sin hogar, quizás sin traje porque cambiaron las modas, pero esto hoy es absolutamente vigente. Entonces, bueno, sin ese proceso de recuperación de la mirada propia, sin ese desprendimiento de la mirada del otro ajeno, sin ese aprendizaje a ver más allá de lo observable, nuestro conocimiento no podrá ser dinámico, creativo, liberador, construido junto con aquellos que nos enseñaron a ver. Qué poco de nuestra mirada descubría su rostro, mostraba su plenitud. Qué poco de nuestra ciencia contenía el arte de hacernos uno con ellos, de reconocerlos, de sentirlos a partir de sus propios tonos, colores, sonidos, sentimientos, motivaciones, esperanzas. Por eso terminamos con Paraíso Terrestre de Serra y bueno, aprendámonos a hacernos unos con quienes intentamos conocer y de paso aprendamos a ser uno con todos nosotros. Muchas gracias.